Alondra Estefanía Llamas. Alondra. Buenos días. Bienvenida. Buenos días, doctora. Ok, ¿cuál es? El principal regulador del agua. Ajá, ¿qué electrolito precisamente? El sodio. Ok, excelente, el sodio. ¿Cuáles son los valores normales de sodio sérico? Sergio, buenos días, bienvenido. Me da mucho gusto tenerte por aquí. Buenos días, doctora. De 135 a 145 equivalentes. 1000 equivalentes, excelente. ¿Por qué no 154? ¿Quién me quiere responder? Si nosotros tenemos en el agua extracelular 154 miliequivalentes de sodio, ¿por qué el sodio sérico solo se mide de 135 a 145? ¿En dónde están esos 9 o 10 miliequivalentes que nos están faltando? A ver, los chicos que son instructores de farma, de fisio, ¿me pueden decir en dónde están ese sodio que nos está faltando? Alguien que sepa por qué no mide la totalidad del sodio. Cuando ustedes se toman un sodio sérico, esto es, les toman una muestra de sangre y les determinan el sodio, efectivamente, los valores normales van a estar, como comentó Sergio, de 135 a 145. ¿Pero en dónde están? Porque si ustedes ven en cualquier parte que ustedes vean de fisiología, el sodio está generalmente de forma extracelular y son 154 mil equivalentes. ¿Dónde están ese resto de sodio plasmático, que es el que nos miden? ¿Alguien sabe? Ok, aquí tengo a Erika. Dime, Erika, ¿en dónde está? ¿No sería en el tercer espacio, como sería la pleura y el humor vitrio y todo eso? O sea, el demás, los otros líquidos que se encuentran en el organismo que no necesariamente forman parte del plasma, o sea, me refiero, pues, sí, al pericardio, por ejemplo, el líquido pleural, etcétera. Ok, Erika, cuando te toman una muestra de sangre y te miden el sodio, ¿en dónde te están midiendo el sodio? Pues del plasma, Exacto. Sí, del torrente sanguíneo. ¿Y tú crees que en nuestro plasma únicamente circulan 145 mil equivalentes de sodio? O sea que el resto está en el líquido transcelular. No existe el tercer espacio, muchachos, lo comenté hace un momento. No mencionen tercer espacio, nosotros no somos un tercer espacio. Tenemos dos espacios, intra y extracelular. Y el extracelular se divide en tres, pero no existe tercer espacio, ¿eh? No sé de dónde, como que mucha gente utiliza ese término cuando hay fuga hacia tejidos blandos o hacia algunas partes del intersticio, por ejemplo, del intersticio pulmonar. Pero fisiológicamente y por nomenclatura, el tercer espacio de distribución del agua no existe, ¿ok? Y no es de ahí, muchachos. Alguien que acaba de llevar fisio, que se acuerde cómo se distribuye el sodio y qué tiene que ver, se los voy a decir ahorita, qué tiene que ver la cantidad de glucosa que yo tenga o la cantidad de lípidos que yo tenga. Por ejemplo, si una persona tiene hiperlipidemia o hipercolesterolemia, sus valores séricos de sodio van a disminuir sin que esto sea una hiponatremia real. Y si una persona tiene hiperglicemia, los valores séricos de sodio van a disminuir sin que esto signifique realmente que los valores que medimos en el laboratorio sean reales. No se preocupen, esto lo vamos a aclarar después. Pero déjenme les digo que efectivamente tiene mucho que ver los valores que esté desplazando una persona que tenga hiperlipidemia o hiperglicemia. De hecho, hay una fórmula especial que mide el sodio corregido con base a la glicemia que tengamos en este momento. Para mis niños de tercer semestre, recuerden que la terminación MIA, la terminación IA, ¿verdad? En este caso, hiperglicemia significa incremento en la glucosa sérica, en la glucosa sanguínea medida, ¿ok? Entonces, hay que ver eso, como les digo, no son recetas de cocina,
Estas son verdaderas pociones, estas son verdaderas cosas en las cuales ustedes tienen que analizar cómo está el paciente. Y bueno, en cuanto al metabolismo del agua, muchachos, como les comentaba, nosotros somos precisamente mucho por ciento de agua, ¿sí? Los bebés, los lactantes prematuros, por ejemplo, tienen 81% de agua. Y si se fijan, algo que es muy importante, la grasa magra, la masa muscular, que tiene gran cantidad de agua, pues es el 19% de su agua corporal total. Si ustedes ven en la parte de arriba, el músculo es la parte orgánica que más contiene agua. Y algo que quiero que se aprendan, a mayor cantidad de grasa, menor cantidad de agua corporal total. Esto es, el contenido de grasa es inversamente proporcional a la cantidad de agua. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un paciente, niño, acuérdense que estamos hablando de pediatría, adolescente, escolar, que está obeso, no significa que si, por ejemplo, tengo un niño de 8 años que pesa 80 kilos, que obviamente tiene una obesidad que se llama mórbida o extrema, no le puedo calcular los líquidos con base a 80 kilos. ¿Por qué? Porque la grasa, muchachos, no contiene agua. Entonces, ¿cómo le debo de calcular los líquidos a este paciente? Y a este paciente yo le tengo que calcular los líquidos con base al peso que debería de tener de acuerdo a su edad. Los pediatras somos muy exhaustivos con esto, siempre estamos midiendo cuánto debe de pesar, cuánto debe de medir y cuál es el índice de masa corporal que debe de tener un paciente. ¿Por qué? Pues precisamente por esto. La grasa, muchachos, no contiene agua. Y si ustedes ven aquí precisamente, la mujer adulta, las mujeres que ya pasamos nuestro desarrollo del adolescente, nuestro desarrollo puberal, el desarrollo de las características sexuales secundarias, tenemos menor cantidad de agua. ¿Por qué tenemos menor cantidad de agua? Porque las mujeres tenemos depósitos de grasa que son fisiológicos, como son el contenido glandular mamario y el contenido en los glúteos y en los muslos en la parte superior. Mientras que los hombres, un varón adulto que pesa aproximadamente 70 kilos, tiene por lo menos 5% más cantidad de agua que una mujer, ¿sí? Y tiene mayor cantidad, ¿verdad? Porque precisamente tiene más músculo en relación a las mujeres. Entonces, todos nosotros tenemos, al momento de nacer, aproximadamente 80% de agua. Esta cantidad de agua corporal total se va distribuyendo y se va modificando conforme crecemos hasta que llegamos a la edad de 10 años. A los 10 años ya tenemos la misma cantidad de agua corporal total que se engloba o que se menciona que todos los niños o todos los adultos mayores de un año tenemos en 60%. Esto es, nosotros somos de manera general 60% de agua. Recuerden esto que les acabo de decir. La mayoría de nuestra agua está, por ejemplo, en el músculo, en un 50%, en la piel, tenemos que mantener nuestra piel bien hidratada, en un 20%, la sangre, el plasma es el 10%, muchachos, y otros órganos, por ejemplo, el 20%. No crean que toda nuestra agua está en la sangre, ¿sí? Y es por eso que es muy importante mantener un estado de perfusión adecuada, pero no nada más en la sangre, sino en todos los tejidos. Esto es una presión de perfusión tisular, o sea, mantener la cantidad de agua adecuada para todos nuestros tejidos. Muy bien, no se olviden de esto. La grasa, el contenido de grasa de una persona es inversamente proporcional a la cantidad de agua. Mientras más grasa tengamos, menor cantidad de agua vamos a tener. Y por lo tanto, esto obviamente va a influir en cómo vamos nosotros a calcular el agua de nuestros pacientes. Muy bien. ¿Cómo se distribuye el agua en el cuerpo? Y aquí viene precisamente, si ustedes se fijan, el agua, pues no somos un vaso en donde nos echan agua y se queda
por ejemplo, en las piernas, no somos un recipiente homogéneo. Somos un recipiente que tiene diferentes características. Entonces, no son recetas de cocina, no es te doy agua para que se hidraten tus músculos al 50%, tu piel al 20%, tu plasma al 10%. No, muchachos. Nosotros tenemos diferentes espacios y, como les comentaba, el tercer espacio no existe. Nosotros tenemos para la distribución de agua solo dos espacios. El intracelular, que obviamente está dentro de la célula, y el extracelular. Y el extracelular se divide en tres. El líquido intersticial. El líquido intersticial es precisamente esta gran cantidad de agua que se acumula en todos estos tejidos de soporte, incluyendo la linfa, y pues que lo tenemos prácticamente en toda nuestra economía, en los pulmones, en los riñones, en el hígado, en nuestra piel. Tenemos intersticio, muchachos, tenemos este tejido de soporte en donde tenemos gran cantidad de agua. Tenemos otro espacio, ¿verdad?, que es el líquido transcelular. Y aquí es precisamente lo que nos comentaba Erika. ¿En dónde está el líquido transcelular? Bueno, es una parte de los líquidos que con las medidas habituales de laboratorio no podemos medir, como es la cantidad de líquido cefalorraquídeo, la cantidad de agua que circula por todo nuestro tracto digestivo, principalmente en el espacio intraluminal, y también, por ejemplo, en la cavidad ocular, en las cavidades pleurales, en algunas cavidades hepáticas, es en donde tenemos este líquido que se llama transcelular, que es muy poquita cantidad de líquido, son unos cuantos mililitros, no tenemos tanta agua en el transcelular, y en donde tenemos un 10% de agua es en el plasma. Recuerden ustedes que la linfa la vamos a acomodar en el líquido intersticial, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a tener pues líquido? Pues lo vamos a tener en dos espacios, adentro de la célula, y nuestras células se tienen que mantener perfectamente hidratadas, o bien en el espacio extracelular. Y en el espacio extracelular se divide en estos tres espacios que ya vimos que es el intersticial, el transcelular y el plasma. No se olviden de esto, por favor. Si quisiera que ustedes se quedaran con este concepto fisiológico, no vuelvan a comentar esto del tercer espacio. No tenemos un tercer espacio, muchachos. Solo hay dos espacios, recuérdenlo muy bien. Y como les comentaba, pues no somos homogéneos, no se trata de que yo le doy agua a un recién nacido y estoy seguro de que toda esa agua se va a ir al intracelular. Algo que quiero que vean en esta tablita es precisamente que hay una conversión del espacio intracelular al extracelular cuando somos pacientes recién nacidos a cuando tenemos ya 11 a 16 años. ¿Qué pasa aquí? En los niños recién nacidos y sobre todo en los prematuros, tenemos gran cantidad de agua en el espacio extracelular. Mientras que si nosotros, por ejemplo, tenemos 16 años, la cantidad de agua en el extracelular es muy poquita, son 18%. La mayoría de nuestra agua, ustedes como adultos, como estudiantes de medicina, va a estar en el espacio intracelular de su agua corporal total. Mientras que en los recién nacidos, ¿verdad?, y hasta aproximadamente los 2 años de edad, el agua se mantiene generalmente en el espacio extracelular y eso se va revirtiendo, se va invirtiendo conforme vamos creciendo. Entonces, es muy importante que ustedes vean que debemos de calcular de manera muy acuciosa los líquidos en niños menores de 2 años de edad. Es más probable que si ustedes le pasan mayor cantidad de agua a un bebé que tiene, por ejemplo, 3 meses y le pasan agua de más, toda esta agua se vaya a ir hacia el extracelular, esto es, que se vaya a fugar hacia el líquido intersticial y que le provoquen un edema agudo pulmonar, una hepatomegalia o una insuficiencia cardíaca porque el niño no sabe manejar esta cantidad de líquidos. Entonces, todo esto que les estoy comentando es importante que ustedes lo sepan y es importante tomar en consideración en el momento de calcular líquidos. Y bueno, les pasé yo el libro, muchachos, del Velázquez Jones. El doctor Velázquez Jones es pues prácticamente el gurú del manejo de agua, líquidos y electrolitos y todo el manejo nefrológico en pediatría.
Sin embargo, pues hay ya variaciones, ya hay cambios en cuanto a esto, ya que aunque es un excelente fisiólogo, pues por ejemplo, él maneja todavía el cálculo de líquidos por metro cuadrado de superficie corporal. Y en toda la bibliografía actual que ustedes van a ver, ya no se maneja tanto los metros cuadrados de superficie corporal, sino que ahora manejamos otro tipo de método que es el método de Holiday-Segar. ¿Ok? Lo vamos a aprender, no se estresen. Esto acuérdense que es únicamente, pues es una introducción al curso. Y bueno, si ustedes se fijan aquí precisamente viene cuánto tenemos de agua intracelular, cuánto tenemos de agua extracelular y de esta agua, pues cuánto está en el plasma, cuánto está en el intersticio, cuánta agua está en otros líquidos, o sea, precisamente en el líquido, por ejemplo, transcelular. Recuerden ustedes, dijimos, no existe el tercer espacio, por favor, recuérdenlo mucho. Y bueno, nosotros tenemos una distribución diferente del agua en todo nuestro organismo. Salma Sibia, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctora. Muy buenos días. A ver, Salma Sibia, ya sé que tú eres de décimo y a lo mejor no te acuerdas mucho, pero ¿me puedes decir cómo pasa el agua y las moléculas? Porque obviamente va a pasar sodio, cloro, magnesio, fósforo, potasio por una membrana celular, que como sabemos todos, es una membrana celular que es semipermeable. ¿Me puedes decir los tres métodos principales o los dos métodos, como ustedes lo separen, que precisamente vienen en esta diapositiva, del paso de agua de un lado hacia el otro? Sí, bueno, según la diapositiva, por ósmosis, Así es. filtración Ajá. y difusión. Ok. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la difusión simple y la difusión facilitada? El transporte pasivo. Ok. Sí es un transporte pasivo, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Ay, no me acuerdo bien. Ok, a ver, ¿algún niño que tenga de tercero, chicos? Levante la manita, por favor. Mis niños de tercero acaban de pasar precisamente fisiología y fisiopatología. De tercero, por favor. ¿No tengo ningún alumno de tercero? ¿De cuarto o de quinto? Ándenles, pues. Instructores de fisio o de farma, despierten, chicos. Ok, Julio Augusto Palma, mucho gusto. ¿De qué semestre eres? Hola, buenos días, doctora. De octavo semestre. ¿De qué semestre? De octavo. De octavo. ¿Eres instructor? No, pero recuerdo que el transporte pasivo era aquel donde había un transporte en el que no requería gasto de energía ni utilizaba proteínas, que era la diferencia principal del transporte activo. Ok. A ver, Julio Augusto, saludos a tu mamá y a tu papá, ¿eh? Ah, Por sí, favor. doctora. Oye, dime nada más, ¿qué significa ósmosis? Porque incluso ustedes hacen mucho así como la broma. ¿Qué quieres aprender por ósmosis? ¿Qué significa esto de ósmosis? No aprendemos por ósmosis, ¿eh, muchachos? Sí tenemos que echarle ganas a esto. Tenemos que utilizar activo, tenemos que trabajar. ¿Pero qué significa por ósmosis? Que precisamente es un transporte pasivo que casi no utiliza energía, pero ¿qué es la ósmosis? Pues es la difusión simple a través de una membrana y sin gasto de energía. De lo único que depende, muchachos, es de concentración. ¿Qué significa? Que donde hay menos agua, se va a ir a donde hay más agua. O donde hay más soluto, se va a ir a donde hay menos soluto. ¿Por qué? Simplemente por diferencia de concentración. ¿En dónde vamos a tener la mayor concentración de conocimientos? Pues la vamos a tener en los libros, en el internet o en algún compañero. Entonces, así es como es la ósmosis, muchachos. Únicamente conjuntarme con el compañero, que no pasa esto, no va a pasar, créanme. Por ejemplo, Ale Ávila. Buenos días y bienvenida. Hola, doctora, buenos días. Muy bien.
¿Tú crees que si tú, por ejemplo, nada más te juntas con el más listo de tu grupo, no sé si seas tú o alguna otra persona, se te van a pegar los conocimientos simplemente por juntarte con ella? Pues no. No, muchachos. Entonces, el conocimiento no se adquiere por ósmosis. Pero a ver, Ale, dime cuál es la diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada. Pues sería el tamaño molecular, bueno, más bien el peso molecular de lo que se esté transportando, y precisamente pues las bombas de protones que se utilicen para el paso de sustancias y líquidos principalmente. Ok, miren chicos, la difusión simple, acuérdense ustedes de sus clasecitas, la difusión simple pasa una molécula de una membrana semipermeable a otra sin necesidad de alguien que lo acompañe, ¿sí? Pasa solito, no necesita de nada. Es, por ejemplo, precisamente el paso de iones hidrógeno, ¿verdad? Generalmente el paso de iones hidrógeno pasan de un lado a otro simplemente porque la membrana es permeable, ¿ok? ¿Esto qué significa? Es una difusión simple, yo paso por la membrana porque la membrana está abierta. Y difusión facilitada es que yo necesito de alguien que me acompañe, voy a pasar por esa puerta, pero por ejemplo, para que pase el sodio tiene que ir acompañada de otra molécula que es el cloro, ¿ok? Entonces, paso simplemente porque necesito que me acompañe esa molécula. Por ejemplo, la glucosa necesita de un acompañante. Necesita, por ejemplo, de que esté ahí la vitamina B y necesita que tengamos nosotros insulina que permita la entrada de la glucosa a la célula. Entonces, la difusión facilitada necesita de un carrier, necesita de un transportador, necesita de un acompañante, va a pasar. No necesita de una bomba, que esta es precisamente el transporte activo, en el transporte activo yo sí necesito de alguien que aparte de todo me esté metiendo, o sea, que me meta fuerzas. No es una situación en la cual yo paso, ya sea que pase solo o que pase acompañado, sino que es una situación en la cual yo necesito que alguien me empuje de un lado hacia el otro. Y es precisamente el transporte activo. Y el transporte activo, muchachos, pues yo tengo que tener precisamente de receptores en una membrana o de una bomba que me puche de un lado hacia el otro, como es precisamente la bomba de sodio y potasio, que es muy importante, porque si ustedes recuerdan precisamente la bomba de sodio y potasio, lo que hace es mantener el potencial negativo de la membrana celular. ¿Para qué quiero mantener yo precisamente un potencial negativo? Pues para todas las funciones celulares, muchachos. Y no nada más se requiere de estos receptores o se requiere muchas veces de la bomba, sino que tenemos muchos otros mecanismos, como cuando nosotros tenemos moléculas muy grandes, por ejemplo la molécula de albúmina, que tienen alta masa molecular, en donde lo que hace la célula es endocitarla. ¿Endocitarla por qué medio? Fagocitarla, ¿sí? Esto es comérsela literal, o sea, englobarla, modificar su membrana, englobarla en una molécula de agua, que es la pinocitosis, o bien tener receptores. Y precisamente estos receptores son unos receptores especiales que espero que ustedes hayan escuchado en nefrología, que son las famosas aquaporinas, ¿ok? Entonces, bueno, ósmosis, entro y salgo como es el agua, dependiendo de qué, de la concentración, ¿sí? Es la forma más fácil, más rápida y que menos gasta energía. Y podemos tener difusión simple, en donde yo paso porque simplemente está abierto, o bien difusión facilitada, en donde yo me tengo que acompañar de alguien para pasar. O tenemos bien el transporte activo precisamente, en donde tenemos la bomba de sodio y potasio, la fagocitosis, la pinocitosis, o bien la necesidad de tener un receptor. Estos son puras cosas de fisiología, muchachos? Espero que sí se acuerden. Y como les comentaba, pues precisamente aquí tenemos a las aquaporinas. Las aquaporinas, muchachos, son unas moléculas, son unas proteínas que acaban de ser descubiertas. Precisamente el doctor Peter Agree se le ganó el premio Nobel en el 2003, en donde descubrió precisamente estas proteínas, que estas proteínas son estas que les pongo yo aquí a la izquierda, que lo que hacen es facilitar precisamente el paso activo de agua en células
cuya membrana no permite su difusión simple, y estas se descubrieron principalmente en algunas estructuras del riñón, como es el asa de Henle y el túbulo colector. Las aquaporinas son de dos tipos, las aquagliceroporinas y las aquaporinas ortodoxas. Muchachos, esto es nuevo y esto es algo de lo que ustedes tienen que aprender. ¿Por qué? Porque precisamente ya no nada más se vayan a los famosos diuréticos de asa o a los famosos diuréticos osmóticos. Ahora se están descubriendo nuevos diuréticos, los cuales precisamente actúan en las aquagliceroporinas. Y como les comentaba, pues se han descubierto en diferentes estructuras, por ejemplo, la aquaporina 3, que está en los eritrocitos, en los túbulos proximales renales y en las vías respiratorias, y las aquaporinas 7, que están en los leucocitos. Las aquaporinas ortodoxas están en el cristalino, en las membranas eritrocitarias, en el riñón, en el cerebro, glándulas salivales, lagrimales y sudoríparas. ¿Esto qué significa? Que todas nuestras células, prácticamente de todo nuestro organismo, tienen receptores especiales llamados aquaporinas, que como les comentaba son estos receptores que nos permiten el metabolismo del agua. Entonces, nosotros vamos a tener que crear también aminas, por ejemplo, que actúen directamente sobre las aquaporinas. Entonces, pues esto es importante y esto pues son cosas nuevas. Ok, ¿qué pasa con el metabolismo del agua? Y ustedes estudiaron precisamente este famoso equilibrio de Gibbs y Donnan, en donde pues todo el potasio se mantiene en el líquido intracelular en 154.000 equivalentes, mientras que, como les comentaba, todo el sodio y el potasio, todo el sodio y el cloro se mantienen en el espacio extracelular en la misma proporción. Número 1, no es un equilibrio, no tengo la misma cantidad de moléculas de potasio y de sodio afuera. Número 2, no son siempre la misma cantidad de moléculas. Es un tipo de transporte activo que lo que trata es equilibrar que yo tenga los mismos positivos y los mismos negativos, tanto adentro como afuera de la membrana. No vamos a alcanzar a ver todas las alteraciones electrolíticas, pero precisamente aquí es en donde ven por qué yo puedo tener, por ejemplo, una hipernatremia con una hipocalemia. ¿Qué está pasando aquí en el espacio extra o intracelular? ¿Por qué tengo una hipocalcemia asociada a una hipermagnesemia? ¿Por qué se incrementa el fósforo? Porque en el momento en que se incrementa el fósforo puedo tener un descenso brusco del calcio. Pues es precisamente por este equilibrio, que no es equilibrio, que lo que trata es de mantener los electrolitos, tanto de carga positiva como de carga negativa, tanto adentro como afuera de la célula, ¿sí? Y lo que hace precisamente esto es de que no nada más se transporta sodio y potasio, que transporta, que es muy importante, agua, muchachos, agua. Entonces, por eso el metabolismo del agua está intrínsecamente ligado al metabolismo de los electrolitos. Y no nada más tenemos esto, o sea, esto de la fisiología del agua es una fisiología muy compleja, es la más compleja que tenemos. ¿Por qué? Porque pues también el transporte de agua depende de otra cosa muy importante, que es precisamente nuestro gasto cardíaco. Y si ustedes recuerdan, pues el gasto cardíaco depende de la precarga, de la poscarga, de la fracción de eyección ventricular, de la fuerza de eyección que nosotros tengamos. Y entonces, para la entrada y salida de líquido de las células, pues nosotros vamos a tener en contraposición la presión oncótica que le da principalmente la albúmina y otras sustancias como fósforos, magnesios, lactatos, que la tenemos generalmente en el espacio plasmático, contra la presión hidrostática, que la presión hidrostática es precisamente la fuerza que ejercen el corazón en aventar esta cantidad de sangre y de agua hacia todo nuestro organismo. Si ustedes alguna vez ven fisiología del choque, la ley de Starling es una ley que se deben de aprender. Porque, bueno, los chicos que ya están en 10º semestre, cuando ven ustedes el choque, o si es que han oído hablar de ahí, precisamente viene un choque que se llama hiperdinámico y viene un choque que se llama hipodinámico. Recuerden ustedes que el estado de choque es precisamente aquella alteración en la cual yo no estoy recibiendo la suficiente cantidad de líquido y nutrientes en las células. Si mis células no reciben la cantidad adecuada de líquido y de nutrientes, se necrosan, mueren,
y ocurre precisamente una falla multiorgánica. Entonces, es importante saber que yo tengo que mantener siempre una presión hidrostática adecuada y obviamente una presión oncótica adecuada, esto es con la cantidad adecuada de proteínas y de solutos para mantener un equilibrio homeostático. Entonces, si se fijan, el metabolismo del agua no es facilito, por eso no son recetas de cocina y por eso es importante que ustedes aprendan todos estos que son únicamente las bases fisiológicas. Y bueno, se hacen mucho bolas que si osmolalidad u osmolaridad. No tiene chiste, muchachos. Osmolalidad es que se van por kilo de agua, ¿sí? Por kilo de agua y aparte de eso, en una temperatura ideal. De hecho, a nosotros no nos miden osmolaridad. A nosotros nos miden osmolalidad. Y osmolaridad mide osmoles, pero por litro de agua. Cuando nosotros medimos la osmolalidad, lo que hacemos es que medimos cuánto tenemos de sodio. Por favor, esta fórmula, apréndansela, porque precisamente con esta tienen nuestras soluciones, ¿ok? Y la osmolaridad, muchachos, si ustedes se fijan, se mide con 2 veces el sodio medido en miliequivalentes más la glucosa sobre 18 más la urea entre 2.8. La osmolalidad se mantiene en valores muy estrechos. Cuando sed intensísima, que se beben hasta 1 litro de agua, así rapidísimo, cuando tienen una osmolalidad por arriba de 290. El doctor Velázquez Jones dice que los niños mantienen su osmolalidad en 287. Esos son los valores normales. Mientras que las clínicas pediátricas de Norteamérica dicen que la osmolalidad se va entre 280 a 295. Muy bien. El primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es precisamente todos mis niños de tercero, quinto, séptimo, que no sé si ya llevaron EFRO, yo me imagino que sí. Y aparte de eso ya vieron valores normales de laboratorio. Quiero que me digan cuáles son los valores normales de sodio, de glucosa y de BUN en un paciente adulto, por favor, que no varían tanto en el paciente pediátrico. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio precisamente porque quiero que vean qué pasa cuando calculamos una solución hiposmolar. Entonces vamos a empezar ahorita con los ejercicios. Les comentaba yo en la introducción del curso que se necesita una calculadora normal. Se batalla un poquito con la del celular, les voy a decir por qué. Porque cuando hacen las operaciones seguidas, les marca otros valores. Tienen que poner, por ejemplo, 2 por 145 igual, más glucosa entre 18 igual, más urea entre 2.8 igual entre cada una de ellas. Cuando hagamos el cálculo de glucosa kilo minuto se van a dar cuenta de que es diferente. Entonces, bueno, voy a empezar a preguntar, pero busquen por favor valores normales de glucosa, de sodio y de BUN, o sea, nitrógeno ureico en pacientes adultos, por favor, en lo que yo empiezo a hacer ejercicios. Sí, ahí voy, Yo sería de glucosa 64 a 106, ¿sí? de BUN sería 7 a 17. ¿Y cuál era el otro? Sodio. De sodio 135 a 145 mil equivalentes.
Doctora, disculpe, no sé si soy el único, pero no escucho nada. Creo que tiene el micrófono apagado. Yo tampoco escucho nada. Sí, no se escucha, doctora. Apenas empecé a hablar, chicos. A ver, chicos, ahí se ve, es que no sé si se vea el pizarrón. ¿Me dicen, por favor? ¿Se ve? Ay, se ve como una luz, ¿verdad? A ver, apagamos la luz, a ver si. ¿Se ve, chicos? ¿O no se alcanza a ver? Sí, doctora. ¿Sí se ve? Excelente. Muy bien, chicos. Los valores de sodio, decíamos que el sodio medido es de 135 a 145 plasmático. Muchachos, si ustedes ven cualquier libro de fisiología, dice que yo tengo 154 miliequivalentes de potasio intracelular y 154 miliequivalentes de sodio extracelular. ¿Por qué no estamos midiendo 154 miliequivalentes? Bueno, pues porque resulta que a mí me miden en un espacio que es el espacio plasmático. Y como vamos a ver ahorita con la fórmula de la osmolaridad, lo que más me da la osmolaridad es el sodio. Pero resulta, muchachos, que cuando a mí me toman una muestra de todo este espacio plasmático y lo procesan, hay una parte de plasma que obviamente está ocupada por agua y sodio, pero hay una parte, muchachos, que siempre vamos a tener, que es precisamente la glucosa, y otra parte de el plasma que va a estar ocupada de lípidos. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando ustedes tienen, por ejemplo, hipercolesterolemia, pues los lípidos están circulando ahí y que son precisamente los que les ocasionan aterosclerosis. Bueno, resulta, muchachos, que esta parte que me miden a mí del sodio en el laboratorio, pues mide de 135 a 145. ¿Por qué? Porque los otros 9 o más miliequivalentes, hasta 15, están desplazados, no los puede medir porque están, pues sí, desplazados por los lípidos y la glucosa. Entonces, si yo tengo un paciente que en el espacio plasmático tiene, vamos a poner que le toman la muestra, pero tiene esta cantidad de agua y tiene esta cantidad de sodio, pero tiene hiperglicemia, es un paciente diabético y tiene, por ejemplo, 300 de glucosa, pues resulta que en el plasma todo esto va a ser glucosa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con mi sodio medido? El sodio medido en el laboratorio va a disminuir. Y entonces, quiero ahorita, alguien que no ha participado, Gerardo Enrique, ¿ya participaste? No, doctora, le escucho. Hay una fórmula que la pueden sacar como aplicación en su celular, que es precisamente la fórmula de sodio corregido por glucosa. Búscala, por favor. Y es precisamente por esto. Si yo tengo un paciente que tiene hiperglicemia, la glucosa desplaza y disminuye la cantidad de sodio medido. Pero este sodio, muchachos, este sodio no es que no lo tenga yo, sino simplemente que lo está ocupando en el laboratorio, es desplazado. No es una hiponatremia real. Lo mismo pasa si yo tengo un paciente que le toman una muestra, pero resulta que tiene triglicéridos arriba de 1000, pues entonces, muchachos, recuerden que la grasa también desplaza el sodio, entonces vamos a tener esto de sodio, esto de glucosa, pero todo esto va a estar en lípidos. Por lo tanto, pacientes que tengan hiperlipidemia van a tener una hiponatremia medida por laboratorio. Fíjense bien, estas dos hiponatremias, porque van a tener sodio menor de 135 medido por laboratorio, no son reales. Son hiponatremias de laboratorio precisamente, pero que son secundarias a otras alteraciones metabólicas que tiene mi paciente, que son precisamente la hiperglicemia y la hipertrigliceridemia. Esto es muy importante porque siempre ocurre que ustedes ven un laboratorio de un paciente, de su abuelita, de su mamá, de su papá, que son diabéticos y les detectan un sodio de 132 y le dicen, papá, tienes hiponatremia.
No, muchachos, lo más seguro es que no tenga hiponatremia, sino de que este paciente esté cursando con una hiperglicemia y que por lo tanto en el laboratorio no se esté midiendo de manera adecuada el sodio que realmente tiene el paciente. Ok, Gerardo, ¿encontraste la fórmula para que nos la compartas, por favor? Sí, bueno, encontré una que dice el sodio corregido es igual al sodio medido Ajá, más 0.016 ¿sí? por la glucosa medida menos 100. Así es. Muy bien. Hay una aplicación, muchachos, en donde ustedes rápidamente meten cuál es el sodio que tiene su paciente, cuál es la glucosa, y ahí mismo les sale en la aplicación cuál es el sodio real que tiene. Está muy bien, Gerardo. Muchas gracias. Efectivamente, esa es la fórmula. Y bueno, esto es para que ustedes vean cuál es la hiponatremia real y la hiponatremia ficticia, porque luego me dicen, existe la hiponatremia dilucional. La hiponatremia dilucional, muchachos, sí es una hiponatremia real. Y luego lo vamos a ver por qué. No es lo mismo que una hiponatremia ficticia, que es precisamente una hiponatremia que no está siendo medida por laboratorio, porque precisamente el paciente cursa con hiperglicemia o hipertrigliceridemia. Ahora, el sodio, muchachos, es lo que más nos va a dar la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Porque los valores normales de sodio son 135 a 145. De la glucosa en adultos, me decían que era de 70 a 117 es en la actualidad, ¿ok? De 70 a 117. ¿Alguno de ustedes se ha medido alguna vez alguna glucometría capilar? ¿Algún dextrostix que le llaman? Sí, ¿Cuánto tenías, Gerardo? era 96. 96. ¿Cuántos años tienes, Gerardo? 23. ¿Ya habías desayunado? Es que no fue en ayunas, pero en una de ayunas era de 86. Ok, O sea, acuérdense que la glucosa siempre deben de tomarla preprandial, ¿ok? Sí, porque 96 está altito para ser preprandial. 86 entre 18. Y, a ver, me dicen los valores normales nuevamente de nitrógeno ureico. de Boone creo que era de 7, ¿no? Me parece que lo normal es hasta 7. Vamos a ponerle 10, ¿les parece? De 7 y 17. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Vamos a suponer que Gerardo vamos a ponerle 140 de sodio, Gerardo, ¿te parece? Que Sí. es el promedio. 140 por 2. ¿Ok? Ok, ¿cuánto tiene Gerardo de osmolaridad? ¿Cuánto es 86 entre 18? 4.7. Ajá. 10 entre 2.8. 3.5. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esto de total? 288 miliosmoles por kilogramo. Muy bien. La osmolaridad que va a tener Gerardo son 288. Según las clínicas pediátricas de Norteamérica, y espero estén de acuerdo conmigo, la osmolaridad que tiene Gerardo es una osmolaridad normal, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, vean, la glucosa nos da muy poca osmolaridad. El nitrógeno ureico todavía nos da mucho menos. ¿Quién lleva toda la carga de la osmolaridad en nuestro plasma? El sodio, muchachos. Por eso, muchos de nuestros cálculos de soluciones, bueno, se basan, ¿cuáles son los principales sustratos metabólicos que yo siempre tengo que garantizar para un paciente, para que viva? Un paciente que por X circunstancia lo tienen que dejar en ayuno, un accidente, una cirugía, un problema intestinal que no le permite comer, y entonces ustedes tienen que nutrir a sus células. ¿Qué sustratos, muchachos, creen ustedes que le tengan que dar
a cualquier paciente, pediátrico o adulto, para que esté bien, para que sobreviva? Por lo menos las primeras 8 horas. Díganme. Glucosa. Glucosa, excelente. ¿Qué más? Sodio. Sodio y... Creo que el último es potasio. Y agua. Y oxígeno, muchachos, ¿verdad? El oxígeno, obviamente, bueno, si el paciente no tiene problema pulmonar, pues lo va a adquirir directamente. Pero si el paciente no puede adquirir oxígeno, hay que dárselo. Pero siempre hay que garantizar glucosa, sodio y agua. Y es precisamente lo que vamos a aprender a hacer aquí. Por eso es importante que ustedes se acuerden del metabolismo del sodio y del agua. Vamos a continuar con la presentación. Y bueno, en cuanto al... creo que me pasé una diapositiva. ¿Sí? A ver, déjenme ver. ¡Ay! Espérenme. Ay, ¿me regresas 2, por favor? Sí. ¿Tú también tienes el control? No, a ver. Espérenme tantito. Muy bien, chicos. ¿Sí me escuchan, verdad? Niños. Sí, doctor, sí se escucha. Ok, bueno. Entonces. Ok, otra vez me pasé 2. Muchachos, muchas veces vamos a medir en osmoles, muchas veces vamos a medir en milequivalentes. Déjenme ver, acá está. Ok. Esto de los miliosmoles y los milequivalentes, pues se refiere sobre todo a las valencias y a las conversiones que nosotros hacemos a miligramos de cada uno de los electrolitos que vayamos a tener. Sí es muy importante que ustedes cuando chequen en el laboratorio, si les miden, por ejemplo, cloro o si les miden, por ejemplo, sodio, que chequen si se los están midiendo en miliosmoles o si se los están midiendo en miliequivalentes, muchachos. Tengan mucho cuidado con eso. Un miliosmol es, pues, el peso molecular de una sustancia que lo expresan en gramos, ¿sí? Y luego lo pasan a milequivalentes, que los milequivalentes dependen del peso atómico y de la valencia de cada uno de los electrolitos. Hay valores normales de miliosmoles y hay valores normales de miliequivalentes. Recuerden ustedes que comentábamos cómo se regula el agua, cómo la regulamos nosotros. Bueno, la forma más fácil, la más sencilla y la fisiológica es precisamente, Karen, ¿tienes dudas? ¿Karen? ¿Karen Fernanda Barba? ¿Tienes dudas? Es que como que prende y apaga tu pantalla. Bueno, la forma más fácil de regular el agua es precisamente ingiriendo agua. ¿Cómo voy a ingerir agua? Pues depende precisamente de mi osmolalidad, muchachos. Cuando yo tengo la osmolalidad elevada, cuando mi sodio se empieza a elevar, ¿sí? Se estimulan precisamente los receptores hipotalámicos. Muchos receptores precisamente están en el núcleo paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Esto incrementa la sed y aumenta la ingestión de agua. Sin embargo, al mismo tiempo y
tenemos una hormona maravillosa que es la hormona antidiurética, que en cuanto detecta que yo estoy teniendo una osmolaridad alta, dejan de orinar. ¿Para qué? Para tratar de mantener el espacio intravascular de manera adecuada. Si al contrario yo estoy hipotónico, esto es, mi osmolaridad está disminuida, obviamente se inhiben estos receptores, disminuye la sed, disminuye la ingestión de agua y yo empiezo a orinar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, ingiero mucho agua, ¿verdad? Incrementa mi volumen, incrementa la tonicidad de mi plasma y en ese momento disminuye precisamente la cantidad de hormona antidiurética, con lo cual yo voy a empezar a orinar. Y la hormona antidiurética, pues, la verdad es que, como les comento, pues es esta hormona maravillosa que detecta inmediatamente la osmolaridad plasmática que yo tenga y que lo que hace es precisamente estimular que yo ingiera agua o bien que orine. Hay personas que pueden dejar de orinar hasta 3 días, precisamente por efecto de esta hormona antidiurética. ¿Para qué? Para tratar de mantener el volumen intravascular. Esto no significa que hagan orinoterapia ni ninguna otra parte de esto, muchachos. Y tenemos otra hormona maravillosa que es la del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que si ustedes recuerdan, esta hormona se libera directamente, precisamente, del aparato yuxtaglomerular en el riñón. Y lo que detecta es disminución de la perfusión renal, esto es, disminución de la tensión arterial, e inmediatamente se libera la renina, ¿verdad? La cual se va a convertir precisamente en angiotensina en los pulmones, posteriormente en angiotensina 2, y lo que va a hacer es incrementar el tono de las arteriolas. ¿Para qué? Para mantener la tonicidad, esto es, yo cierro prácticamente o disminuyo o incremento el flujo por esta disminución del calibre de las arteriolas para tratar de mantener un flujo continuo y adecuado a los tejidos de agua y de sodio. Muy bien. La hormona antidiurética se libera desde que nosotros tenemos 290 de sodio. De hecho, yo, por ejemplo, ahorita ya tengo sed. Lo más seguro es que Gerardo ya tenga sed porque tiene una osmolalidad de 288, ¿sí? Por arriba de 280 se inicia la liberación y se libera de forma exponencial y aumentada cuando nosotros perdemos el 7% del agua plasmática. Ya sabemos que se libera del núcleo supraóptico, paraventricular y supraquiasmático, ¿sí? Y que ocasiona reabsorción del agua en los túbulos proximales, así como en el asa de Henle. Entonces, es una hormona que lo que hace es que disminuye la diuresis, es la hormona antidiurética. Pero tenemos este otro mecanismo que a mucha gente se les hace muy difícil de entender, que es el famoso mecanismo de contracorriente. El mecanismo de contracorriente, muchachos, es un mecanismo que tenemos, es un mecanismo maravilloso del riñón, que gasta una cantidad mínima de energía y que depende por completo de la anatomía del riñón. Qué tanto descienden los túbulos, qué tanto ascienden los túbulos, qué tan permeables o impermeables son al sodio, a la urea y al agua, para provocar que la orina salga concentrada o bien que salga una orina diluida. ¿De qué depende esto? Bueno, como les comento, gasta muy poca cantidad de energía y lo que pasa es de que pasa el plasma a través del glomérulo renal. Generalmente nosotros vamos a recibir precisamente un plasma, una sangre isotónica. Recuerden que pasa gran cantidad de sangre por el riñón, ¿sí? Por hora, filtra gran cantidad de plasma. Y conforme va descendiendo hacia el asa de Henle, recuerden ustedes que nosotros vamos a tener aquí, déjenme ver si está la siguiente, no está. Vamos a tener aquí una permeabilidad generalmente a la urea y una salida de sodio que va a hacer que nosotros tengamos una orina hipertónica precisamente en la parte
distal del asa de Henle. Vuelve nuevamente a subir y en este momento incrementa la salida de urea principalmente en esta parte de la rama ascendente, con lo cual yo creo en la parte distal una orina completamente hipotónica, la cual por entrada de sodio se vuelve a hacer isotónica y el sodio vuelve a salir, porque nosotros no tiramos sodio como locos. Si nosotros tenemos un sodio plasmático de 154, nuestro sodio urinario no debe de pasar de 40 milequivalentes por litro, muchachos. No debemos de tirar gran cantidad de sodio ni de urea. El sodio y la urea se deben de reabsorber dependiendo de la permeabilidad de este que es el túbulo colector, ¿sí? Y de las asas ascendentes y descendentes. Entonces, ¿de qué depende esta hiper e hipotonicidad? Pues de la anatomía y de la permeabilidad tanto de sodio como de urea para crear una orina al final hiper o hipotónica, dependiendo de la cantidad de líquido que llegue y dependiendo de la acción hormonal y no nada más de esto, sino de otro tipo de presión hidrostática que ejerce la basa recta. La basa recta no está en este esquema, pero precisamente la basa recta va en medio de todas estas estructuras, haciendo presión hidrostática y provocando ya sea la entrada o la salida de agua, dependiendo del flujo que esté teniendo el organismo en ese momento, pero tratando de excretar orina diluida, nunca orina que sea hipertónica. Y aquí viene lo mero bueno. Ok. ¿Qué son las pérdidas insensibles? Las pérdidas sensibles. En cuanto ustedes pasen por el servicio de pediatría y los residentes lo primero que les van a enseñar, ¿sabes hacer balances? Y no saben hacer balances. Vamos a aprender aquí a hacer precisamente balances de líquidos. Los balances de líquidos, muchachos, son precisamente la cantidad de ingresos y egresos, o sea, los ingresos sumados, los egresos restados que tiene un paciente. ¿Cómo tengo que mantener yo a un niño? Porque siempre dicen, ¿cómo quieres tener el balance? Muchachos, el balance no es tampoco una receta de cocina. Si yo, por ejemplo, me llega un niño con un grado de deshidratación severo, con un estado de choque por deshidratación, obviamente el balance hídrico yo lo quiero obtener positivo. ¿Qué significa? Que yo le tengo que dar más líquidos de los que el niño pierda para tratar de mantener el estado hídrico adecuado. Pero si me llega un niño, por ejemplo, que tiene una insuficiencia cardíaca, con una alteración en la fracción de eyección ventricular o con una insuficiencia renal, que está completamente edematizado, que el corazón no puede manejar esa cantidad de líquidos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Restringir líquidos. ¿Y cómo tengo que mantener el balance? Pues el balance tiene que estar negativo, ¿sí? Sin llevarlo a la deshidratación. Y si tengo un paciente que, por ejemplo, lo van a meter a una apendicectomía que no está deshidratado ni ningún otro problema, pues en ese momento a ese paciente yo lo llevo a un estado o a un balance que sea neutro. Ok. Déjenme conectar mi computadora. Muy bien. Entonces, el promedio o el balance, muchachos, como les comentaba, es una resta de la cantidad de ingresos menos la cantidad de egresos que tenga un paciente. ¿Cuáles son los ingresos que va a tener un niño? Bueno, los ingresos, muchachos, nosotros los vamos a dividir si son ingresos por vía oral. ¿A qué crees que se refiere esto de ingresos vía oral? Vamos a ver a... ¿Quién quiere participar? Chicos, despierten, ¿eh? Bueno, les comento, voy a pasar lista en estos momentos y son 35 participantes, ¿ok? Doctora, ¿se refiere a la vía oral por la ingesta de agua, así, por darle, bueno, en el caso de un paciente pediátrico sería a través de la lactancia materna? ¿Nada más reciben lactancia materna los pacientes pediátricos? Tú dime, ¿qué opinas?
Bueno, quiero pensar que sí, no lo sé. ¿Qué edad son pediátricos? Gerardo Enrique. Bueno, sé que un pediatra trata hasta personas que son menores de los 16 a los 18 años. Ok, ¿hasta qué edad reciben lactancia materna? Bueno, lo ideal es que tiene que ser mínimo los primeros 6 meses de vida. Ok, pero ¿cómo le calcularías las pérdidas insensibles a un niño de 8 años que te llega para una apendicectomía? Bueno, los ingresos o las pérdidas o lo que, ¿cómo le quieres calcular? ¿Solo por lactancia? ¿O No, cómo? en ese caso sí, bueno, agregaríamos la ingesta de agua y tal vez algunos otros alimentos. Ok, a ver, déjenme ver a los chicos que estén aquí. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola doctora, buenos días. Dime, muy buenos días, ¿cuáles son todos los ingresos que puede recibir un paciente pediátrico por vía oral? Pues va dependiendo de la edad, porque bueno, usted ¿Ok? lo mencionó, el pediatra va a tener pacientes desde que nacen hasta, creo que de los 18 años se considera un paciente ¿Ok? pediátrico. Así Entonces, es. pues puede tener múltiples ingresos. Si es un paciente lactante, pues la lactancia va a ser el principal mecanismo, pero pues ya niños pueden tener ingresos pues de agua, y pues no sé qué otro tipo de líquidos pueden ingerir por vía oral, pero pues son una gran cantidad, ¿no? Pero principalmente el agua. Oye, una pregunta, ¿una torta qué cantidad de agua tendrá? Pues si tiene jitomate, aguacate, pues también incluye un poco de agua, ¿no? Pero no sabría en qué cantidad, pero pues sí tienen agua, Así ¿no? es. Entonces, muchachos, todas las ingestas, todo lo que el niño ingiera por vía oral, se supone que contiene agua. Hasta las tortas, muchachos, contienen cierto grado de humedad. Es muy difícil cuantificar el grado de humedad que un paciente refiere. Pero, por vía general, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que ingiere una dieta normal, vamos a suponer que sea Tanibet Sánchez. Buenos días. Sí, doctora, buen día. Tanibet, tú en el desayuno, ¿cómo cuánto de líquido crees que ingieres? En tu desayuno. ¿Ya desayunaste hoy? No. Ok, pero generalmente, ¿cuánto desayunas? ¿En mililitros? Ajá. O en litros, como me lo quieras decir. Unos 500 mililitros aprox. Aprox. En el día, ¿cómo cuánto tomas de agua, Tania? Casi siempre 2 litros. 2 litros. Poquito menos. Ok, ¿en la mañana tomas jugo, café? Café. Café. ¿De cuánto es tu tacita? De 200 mililitros más o menos. 300 mililitros, más o menos. Bueno, las tacitas normales, ¿eh? Las tazas de café normalitas más o menos tienen 300 mililitros aprox. Ok. Y hay que cuantificar, muchachos, en relación a la pregunta que le hacía Antonio y a Tanibet, todo lo que el paciente ingiere lo clasificamos en total. Entonces, más o menos, nosotros ingerimos alrededor, ¿verdad? De unos 400 a 500 mililitros los adultos, ¿verdad? Más o menos de líquidos en una comida. Esto incluye, obviamente, si ustedes consumen gelatina, jugo, yogurt, café, más o menos. En la comida, si ustedes consumen además caldos o consumen sopas, pues obviamente esto incrementa la cantidad de líquidos. Entonces, más o menos en la tarde se consumen alrededor de 500 a 700 mililitros y por la noche es un poquito menos, alrededor de 300 a 400 mililitros. Pero, pues para esto sí se requiere que ustedes más o menos calculen cuánto ingiere un paciente. Afortunadamente, las enfermeras son más duchas que nosotros en hacer estos balances de líquidos. Ahorita les voy a mandar un ejercicio de cómo hacen los balances las enfermeras. Pero bueno, esos son los ingresos por vía oral. Obviamente, ¿qué es lo que cuantificamos? Todo lo que ingiere el paciente. Agua, té, café, comida, sólidos, todo lo cuantificamos. Aparte de los ingresos, podemos tener ingresos que son ingresos por vía endovenosa. Y aquí viene precisamente lo que yo le estoy administrando al paciente de soluciones endovenosas. Más otros ingresos que podemos tener son, por ejemplo, transfusiones
Infusiones continuas de medicamentos, como son infusiones de aminas, infusiones de medicamentos, como pueden ser sedantes. Por ejemplo, podemos infundir de manera continua midazolam, dexmedetomidina, propofol, muchos otros medicamentos nosotros los podemos cuantificar. Entonces, los ingresos es todo lo que ingrese al paciente. ¿Por dónde? Por vía oral o por vía endovenosa, o bien por vía sonda naso u orogástrica. Todo esto lo tenemos que tomar en consideración como ingresos. Egresos. ¿A qué se refieren los egresos? Egresos se refiere pues a todo lo que sale del paciente. Y en este caso las salidas vamos a cuantificar obviamente orina y evacuación y vómito. Si el paciente tiene, por ejemplo, un tubo de drenaje, un Penrose en el abdomen, ese también se tiene que cuantificar. Todas las salidas que tenga un paciente se tienen que cuantificar. Esos son los egresos. Pero viene una parte muy importante porque déjenme les digo que nosotros perdemos agua. ¿Cuándo perdemos agua? Perdemos agua cuando respiramos, perdemos agua cuando transpiramos, perdemos agua cuando hablamos, ¿sí? Perdemos agua simplemente por el metabolismo diario. Entonces, las pérdidas insensibles es algo que ha sido muy estudiado, muy estudiado, y bueno, los niños, por ejemplo, los niños muy chiquitos, los niños recién nacidos, tienen, por ejemplo, una frecuencia respiratoria promedio de 40 a 60 por minuto. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal de ustedes, muchachos? De ustedes como adultos. ¿Cuáles son sus signos vitales normales en cuanto a frecuencia respiratoria? De 60 a 100. ¿De respiratoria? No, de cardíaca. Creí que preguntaba cardíaca. Respiratoria es de 14 a 20, me parece. Fíjate que si yo a ti te detecto 20, se me hace que estás polipneico. ¿Alguien más que tenga otro dato? Claudia Saori. ¿Cuáles son las frecuencias respiratorias normales de una persona adolescente o de un adulto? Erika, ¿sí? ¿No era de 12 a 18 respiraciones por minuto? Exacto, son 12 a 18 respiraciones por minuto. Si ustedes comparan las respiraciones que tienen ustedes con las respiraciones que tiene un niño, y si nosotros obviamente perdemos agua por respirar, pues obviamente las pérdidas se incrementan en un paciente que tiene menor peso y menor edad gestacional, ¿sí? Si ustedes ven aquí, se ve que un bebé que pesa, por ejemplo, de 2 kilos a 3 kilos 250, ¿verdad? Tienen un promedio de pérdidas insensibles en 20 mililitros por kilo por día, ¿ok? 0.83 por kilo por hora. Mientras que si es un bebé muy chiquitito, de menos de 1 kilo, sus pérdidas insensibles se incrementan hasta 2.6 mililitros por kilo por hora. Las pérdidas insensibles, muchachos, se calculan por kilo y por hora. Entonces, las pérdidas insensibles son variables. Las pérdidas insensibles, pues, se incrementan si el paciente tiene polipnea, se incrementan si el paciente tiene fiebre, porque recuerden que yo les decía que por nuestro puro metabolismo, por respirar, tenemos pérdidas insensibles. Entonces, si yo tengo una temperatura que generalmente oscila entre 36,5 y 37, mis pérdidas insensibles por mantener la turgencia y la temperatura de mi piel son 0.5 mililitros por kilo por hora. Sin embargo, si yo ya tengo una temperatura entre 37 a 38, se van a incrementar las pérdidas insensibles a 0.6 por kilo por hora. Si yo tengo entre 38 y 39, mis pérdidas insensibles se van a incrementar hasta 0.7. Y por arriba de 39, mis pérdidas insensibles se incrementan a 1. ¿Ok? No se me estresen. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de esto, pero este cuadrito para la fórmula del cálculo de pérdidas insensibles por fiebre y por polipnea, tómenlo mucho en consideración, porque como les digo, ahorita vamos a hacer un ejercicio y ustedes me van a decir cuánto de pérdidas insensibles vamos a tener en un paciente. En condiciones normales,
la hiperventilación incrementa las pérdidas insensibles en 100 mililitros por cada 5 respiraciones sobre la normal que tenga un paciente en 24 horas. Aquí les va este, no se me hagan bolas. Vamos a suponer que ustedes tienen una frecuencia respiratoria normal de 18. O sea, ustedes, sus pérdidas insensibles normales son generalmente de 1 porque respiran bien, no tienen fiebre, pero todos tienen que perder, son de 1, ¿ok? El 1 es el basal. Pero resulta que les da neumonía, Dios no quiera que por COVID, pero les da neumonía. Y resulta que durante el día tienen ustedes, en vez de tener 18 respiraciones, tienen 24. ¿Qué significa esto? Que yo le tengo que agregar a ustedes, a sus pérdidas insensibles, 100 mililitros. ¿Sí me entienden? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Pero si ustedes, por ejemplo, tuvieran 30 respiraciones por minuto, obviamente le tengo que incrementar las pérdidas insensibles a 200. Cada 5 respiraciones, y esto es algo arbitrario que se ha creado, muchachos, pero cada 5 respiraciones por arriba de la normal que ustedes tengan, se incrementan en 100. Si ustedes, por ejemplo, tienen 20 respiraciones por minuto arriba de las normales, esto es que ustedes, por ejemplo, tuvieran 38 respiraciones por minuto, ¿cuánto se incrementarían las pérdidas insensibles? ¿Sí me entendieron esto? No. Las pérdidas insensibles, si ustedes, por ejemplo, si su frecuencia respiratoria normal es 18, ¿sí? Pero respiraran 38, esto es, si ustedes ponen 20 entre 5 son 4 veces más, ¿sí me entienden? Por cada 5 respiraciones se incrementa 100, entonces son 4 veces más. 4 por 100, ¿cuántos están incrementando sus pérdidas insensibles? ¿Sí quedó claro esto o no? Incrementaría en 400. Sí, doctora. ¿Sí? Ah, muy bien. La fiebre incrementa las pérdidas insensibles de 5 a 10, ¿ok? El sudor incrementa, si es moderado, en 500. Profuso, eso es que suden y suden y suden y suden, 2 litros, ¿sí? Y recuerden ustedes, tenemos pérdidas que vamos a tener como medibles. Por ejemplo, succión nasogástrica, ileostomía, colostomía o secostomía. Ok. Por piel, nosotros perdemos aproximadamente 7 mililitros por kilo por día, por vía respiratoria 5, ¿ok? Lo práctico es considerar 12 mililitros por kilo por día o 0.5 y utilizar por hora. En niños, muchachos, esto es en adultos. En niños, nosotros vamos a tomar como basal 1, recuerden, 1, ¿ok? Y vamos a incrementar las pérdidas insensibles dependiendo del paciente está con fiebre, hiperventilando o sudando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Muy bien. En niños vamos a incrementar no 100, sino 150 mililitros por cada 5 respiraciones que se pasen de lo habitual. ¿Ok? Y por hipersudoración, 8 mililitros en el adulto, moderada 15 mililitros o severa hasta 2 litros. ¿Ok? Si los operan, vamos a aumentar las pérdidas insensibles y si tienen fiebre, vamos a aumentar las pérdidas insensibles. Ahí voy. No se me estresen. Fíjense bien. Vamos a hacer ahorita un balance de un niño que esté hospitalizado. Porque esto, como les digo, es parte de lo que ustedes tienen que hacer cuando lleguen a su internado, cuando lleguen a sus prácticas clínicas. Lo primero que les enseñamos en pediatría es precisamente hacer balances. Y ahorita vamos a hacer 2 ejercicios y yo les voy a dejar tarea, la pueden hacer en equipo, para que la hagan en su casa. Y ahorita les voy a pasar unos ejemplos de algunos balances de líquidos reales. Fíjense bien, ¿qué tenemos que tomar en consideración para los balances de líquidos? Primero, los kilos que tiene el paciente. Vamos a tener un paciente que pesa 8 kilos. Y vamos a tener un paciente que le vamos a cuantificar los ingresos, le vamos a cuantificar los egresos y las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles, muchachos, obviamente son egresos.
Bueno, vamos a tener un paciente de 8 kilos que va a ingresar, fíjense bien, es un paciente de 8 kilos que lo vamos a ingresar para una orquidopexia. ¿Ok? No le descendieron los testículos. ¿Sale? No está deshidratado, no tiene fiebre, no está polipneico. Obviamente, si es un paciente que va a entrar a una cirugía programada, pues es un paciente que está estable. Dime, Karen. Hola, doctora, disculpe. ¿Habría manera de que levantara un poquito más la cámara para verlo? Ay, sí, claro que sí. ¿Ahí? Gracias, sí. Sí, ahí, ok. Fíjense bien, entonces es un paciente que, como les comento, está estable, ¿ok? Va a entrar para descenso testicular, no tiene fiebre. Por ingresos, muchachos, resulta que este paciente no le voy a dar nada por vía oral. ¿Están de acuerdo? Porque lo van a operar, ¿sí? Y entonces yo le voy a calcular líquidos, después vamos a ver el cálculo de líquidos, y yo le voy a pasar 22 mililitros por hora de líquidos endovenosos, ¿ok? Por hora. Y le voy a pasar, aparte de medicamentos, porque le voy a pasar analgésicos y le voy a pasar un sedante, le voy a pasar en todo el día 150 mililitros, ¿ok? Único de medicamentos. Estos son sus ingresos. ¿Vamos bien? Fíjense bien, ¿eh? Estas son las soluciones endovenosas. El paciente en 24 horas, fíjense bien, a las 8 de la mañana orina 80 mililitros. A las 10 de la mañana orina 40 mililitros. A las 15 horas orina 200 mililitros. Y a las 19 horas orina 140 mililitros. Ya no orina. Evacúa a las 16 horas 200 mililitros de popó. ¿Ok? ¿Vamos bien, muchachos? Súmenme cuánto de ingresos tiene. Fíjense bien, le ingresaron 22 mililitros por hora. Los balances los hacemos en 24 horas, en 8 horas, en 12 horas. A este paciente le vamos a hacer un balance de 24 horas. Si le estamos pasando de líquidos 22 mililitros por hora, ¿cuántos mililitros le estoy pasando yo de agua por estos 22? ¿Esto qué significa? Hay que multiplicar 22 por 24. 528. Ok, yo le estoy pasando 528 mililitros de líquidos endovenosos, ¿ok? Y nada más le pasé 150 de medicamentos, más 150 mililitros. ¿Esto cuánto es? 678. Ok, estos son mis ingresos. Ahora, súmenme los egresos. Los egresos cuantificados en este niño, porque es un niño que dijimos que estaba normal, son la orina. ¿Cuánto orinó? En total, 460 mililitros. ¿Y de popó? Fueron 200 mililitros. Entonces, más 200. Las pérdidas sensibles, muchachos, o cuantificables de este paciente fueron 600 mililitros. Pero acuérdense que nosotros tenemos pérdidas insensibles. Este paciente, muchachos, no tiene fiebre, no tiene polipnea, no tiene nada. Entonces dijimos que nuestras pérdidas insensibles basales en un paciente que está estable, ¿cuánto las íbamos a considerar? Pediátrico. 1 mililitro por kilo por hora, ¿sí? Entonces, 1 mililitro por kilo por las horas que estamos haciendo de pérdidas insensibles. ¿Cuánto pesa el paciente? 8 kilos. ¿Cuántas horas estamos haciendo el balance? 24. Eso. Fíjense bien. 1 por 8. 8. ¿Por 24? 192. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Sí me entendieron esto de las pérdidas insensibles, muchachos? Las pérdidas insensibles basales en un niño las vamos a calcular
por respirar, por mantener su turgencia de la piel, en 1 mililitro por kilo por hora. En ustedes, un paciente adulto, un paciente mayor, las podemos calcular por 2 métodos. Por metro cuadrado o bien en 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿ok? Entonces, depende del estado del paciente. Ahora bien, los ingresos menos los egresos, para hacer el balance, ¿cómo quedaron en este paciente? Tuvo unos ingresos de 678 y tuvo unos egresos de 660 más 192, ¿cuánto es? 852. ¿Cuánto queda el balance de líquidos, muchachos? Es un balance negativo de 174. Ok. Fíjense bien. Es un balance negativo. En un paciente muy chiquito que pesa 174, que pesa 8 kilos, y que yo le estoy dejando un balance de 174 mililitros, esto es malo. Porque ¿cómo ingresó el paciente? ¿Estable o inestable? Estable. ¿Cómo lo quiero mantener? Es un paciente que inició y que llegó nada más para que le bajaran los testículos. ¿Cómo tiene que estar el balance en este paciente? ¿Neutro? Neutro. ¿Esto qué significa? Que yo no me tengo que ir, o sea, no tiene que estar precisamente en 0, ¿sí? Pero no tiene que ser más del 3% del peso corporal total, ¿ok? Del 0.3% de hecho. ¿Por qué? Para no disminuir el volumen plasmático. Entonces, yo tengo ya un balance que este pobre niño, que yo lo metí para cirugía, a las 24 horas va a tener mucha sed. Es un balance que yo quiero mantener neutro. ¿Sí queda claro este ejemplo, chicos? Porque fíjense bien, es el mismo niño, pero este niño que ingresa viene malito. Es un niño de 8 kilos que tiene neumonía y que tiene fiebre. Entonces resulta, muchachos, fíjense bien, aquí viene lo bueno de los balances. Este es un paciente estable, no batallé para hacerle el balance, ¿ok? Porque las pérdidas insensibles son constantes. Pero fíjense bien, es un paciente que yo le voy a poner, como el pediatra lo vio que estaba deshidratado, 40 mililitros por hora de medicamentos, y aparte de eso le vamos a poner 400 mililitros por hora de soluciones y 300 mililitros de medicamentos. Pero fíjense bien, el mismo paciente tuvo las mismas diuresis y tuvo la misma evacuación, ¿ok? Los egresos fueron los mismos. Pero este paciente tuvo fiebre, y aquí viene lo bueno. Tuvo 2 horas seguidas de 38.3, 2 horas. Y tuvo 6 horas seguidas de 39, ¿ok? 6 horas, muchachos. 39 grados centígrados, ¿ok? Fíjense bien, durante el día, 2 horas seguidas de 38 y 6 horas seguidas de 39. Y todo el día se mantuvo polipneico, todo el día se mantuvo polipneico. ¿Cuánto? Bueno, es un paciente de 8 meses, aproximadamente 8 kilos, aproximadamente 7 meses. Entonces, las frecuencias respiratorias normales de este niño son de 30, y resulta que todo el tiempo él tuvo 40 respiraciones por minuto. Todo el día. ¿Estamos de acuerdo? Aquí viene lo bueno. Las pérdidas insensibles, muchachos, aquí se van a calcular diferente. ¿Por qué? Bueno, primero, las pérdidas sensibles no tienen chiste, ya las cuantifiqué. Pero a ver, chicos, ¿cuántos mililitros le tengo yo que incrementar a mis pérdidas insensibles si este paciente todo el día estuvo con 10 respiraciones por minuto arriba de lo normal? 200 mililitros.
Acuérdate que decíamos que son 100 mililitros por kilo en adultos, pero en niños aquí está precisamente, son 150 mililitros por cada 5 respiraciones por encima de la respiratoria normal. Estamos hablando de un niño muy chiquito, le tenemos que aumentar más. Entonces, ¿cuántos mililitros más, Julio? 300. 300, eso es, muy bien. Por la pura respiración, mis pérdidas insensibles ya se incrementaron en 300 mililitros más por día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Son 10? Sí, sí. Ahí va, otra vez. Fíjense bien. Dijimos, la frecuencia respiratoria normal de este niño son 30 por minuto. ¿Ok? Afortunadamente, en pediatría tenemos percentiles para todo. Pero, si ustedes ven en la tablita, dice, por hiperventilación, se incrementa 150 mililitros por cada 5 respiraciones por minuto por encima de la frecuencia respiratoria normal. ¿Cuántas respiraciones por minuto tiene este niño arriba de lo normal? 10. 10. Por lo tanto, esto significa que son 300 mililitros más de pérdidas insensibles. ¿Sí, sí, muchachos? Chicos, de los años, de los semestres más chiquitos. ¿Sí? ¿De los semestres superiores? ¿Sí estamos bien? ¿Sí entendieron esto? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Pero ahí viene lo bueno, fíjense bien. El día tiene 24 horas, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. En pérdidas por piel, este niño tuvo fiebre 8 horas del día. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Pero 16 horas tuvo pérdidas normales, no tuvo fiebre. Esas 16 horas, ¿a cómo le vamos a calcular las pérdidas insensibles? A 1 mililitro por kilo por hora. Exacto. Entonces, 16 horas del día tuvo pérdidas insensibles de 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, 1 por 8. 8. ¿Por 16? 128. 128. Okay. Estas son pérdidas insensibles cuando tiene temperatura normal. ¿Cuánto me dijeron? 128. 128. Vamos muy bien. Ahora, chicos, estas 2 horas que tuvo 38.3, ¿cuánto se incrementaron sus pérdidas insensibles? Habíamos dicho que si era de 38 a 39, incrementaba 0.7. Exacto. Y si fueron 2 horas, entonces serían... Bueno, pero yo tengo una duda ahí, doctora. ¿Son 0.7 por cada hora o...? Sí. O sobre la basal. Sobre lo normal. Son 1.7 por 8. ¿Por qué 1.7 las pérdidas insensibles basales? Nosotros tenemos pérdidas insensibles basales normales, ¿ok? Que dijimos que en niños muy chiquitos los íbamos a calcular en 1, ¿sí? En niños horas va a ser 1.7. ¿Por qué 1.7? Porque es 1 del basal más 0.7 de la fiebre. ¿Sí, muchachos? ¿Sí o no? Sí, sí, doctora, ya. Gracias. Entonces, 1.7 por 8. 13.6. Por 2 horas. 27.2. Eso. Entonces son 27.2 de la temperatura de 38.3. Pero luego tuvo 6 horas de 39. ¿Cuánto incrementa por arriba de 39? 1. 1. ¿Más 1 del basal? O sea, serían 2 por hora. ¿Por 8 que pesa el paciente? 16. ¿Cuánto? 16. Luego, ¿Por cuántas horas tuvo fiebre? 6 horas, 96. Ok, 96. Entonces, cuando tuvo temperatura de 39,
son 96 mililitros. Fíjense bien, ya tenemos 300 mililitros de pérdidas por la polipnea. Y estas son las pérdidas por piel. 128 más 27.2 más 96. 251.2. Ok. Y esto es de puras pérdidas insensibles. ¿Vamos bien, chicos? Vamos bien. Ahora sí, háganme la cuenta. ¿Cuánto tuvo de ingresos? 40 por 24. 960. ¿Sí? Sí, Muchachos, más 300 de medicamentos. 1260. 1260. Ok. Menos los egresos cuantificados, o sea, lo que orinó y lo que evacuó. Acuérdense que orinó 80 más 40 más 200 más 140 más 200 de evacuación. Solamente de orina y de las deposiciones son 860. ¿Cuánto? Más las pérdidas, solamente de la orina y de las deposiciones son 860. ¿Y las pérdidas insensibles? $1,260 menos 860 de pérdidas sensibles menos 251.2 de pérdidas insensibles. ¿Cuánto me da el balance? Pero, bueno, creo que es 660, ¿no? No es de la... Sí, es 600, es 660. ¿Ah, sí? ¿No son 860? No, es 660. A Más, ver, 80 más 40 son 120, más 200 son 320, más 140 son 460, más 200, así es, son 660. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuánto nos da el balance? también sumamos la de las respiraciones por minuto. Sí, faltó sumar las respiraciones, ¿no? Ah, Faltó sí, sumar cierto. 300. Menos, todavía nos falta aquí de pérdidas insensibles, 300. De pérdidas insensibles fueron en total, pues, 551.2. ¿Estoy bien? Sí. Ok, ahora sí, 1,260 menos 660 de pérdidas sensibles menos 551.2, ¿cuánto nos sale el balance? Es el balance negativo de 708.8. No puede ser. A mí me salió 48.8. No, miren, chéquenlo bien. 1,260 menos 660. 600. Ajá. Menos 551.2. 48.8. Ahí me sale negativo en 40. Y, bueno, sí está bien, más o menos. 48.8 positivo, ¿no? Sí. Positivo. Según yo. A ver, chicos, chéquenle. Sí, sí sale eso, doctora. Sí, ya. Ya ven que me equivoqué. Sí sale eso. Ya ven, por eso no lo hagan en el celular. Mande usted. Una duda, es que yo ya me confundí en lo de cuando estaban checando lo de los egresos. Ajá. Me quedé solo en que consideraron lo de la orina y las evacuaciones, pero ya no vi qué se hizo con lo que sacamos de lo de la temperatura y cuando tenía lo de polipnea. Hicimos un relajo. ¿Quién eres? Fernanda. Hicimos un relajo. ¿Por qué? Cuantificamos, primero, lo que se pasaba de polipnea y segundo, lo que se pasaba por fiebre. Hace que dijimos, las pérdidas insensibles basales van a ser de 1, pero incrementan, y aquí lo calculamos, fíjate bien. Este niño, su frecuencia respiratoria normal es de 30, pero se pasaba a 40. En niños menores de 10 kilos, cada 5 respiraciones que se pase por arriba de lo normal, vamos a incrementar las pérdidas insensibles en 150. Como este niño se pasa 10 veces el valor, pues entonces aquí van a ser 300 mililitros. ¿Sí captaste esto o no? Sí, eso sí me quedó claro. Ok. ¡Ay! Me salí. Y de la temperatura, cuando es entre 38 y 39, se va a 0.7. Entonces le incrementas 0.7 a las pérdidas basales.
Y cuando es arriba de 39, le incrementas 1 mililitro por kilo. ¿Eso sí quedó claro? Sí, también eso. Ok, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos un balance? Hacemos una resta de todos los ingresos menos todos los egresos. Pero los egresos siempre deben de tomar en consideración las pérdidas sensibles, esto es lo que tú cuantificas, y las pérdidas insensibles. Y las pérdidas insensibles, lo que más perdemos va a ser por piel y respiración. ¿Ok? Por eso hicimos esta resta. Estos son los ingresos que tuvo el paciente y estos son los egresos. ¿Está bien? Es que se ve borroso el pizarrón. ¿En los egresos qué fue? Los egresos fueron precisamente 660 mililitros de lo que orinó y evacuó. Ajá. ¿Sí? Porque este bebé orinó durante el día 80, 40, 200 y 140 y evacuó 200. ¿Ok? Sí. Y los 551.2 fueron de las pérdidas insensibles. De lo que se sacó de la temperatura y la polimia. Ah, ok. Muy bien. Y por eso nos sale un balance positivo en 48.8. ¿Ok? Sí, ok. Sí, gracias. Muy bien. Chicos, me quedé en la diapositiva 20. El día de hoy la tarea, porque sí hay tarea, sí les encargo, creo que hicieron un grupo del curso, me informen a qué horas quieren la clase. Sí es importante que acudan. Esto es puro balance, y si se fijan, ya llevamos pues bastantes apuntitos. Todavía les falta el cálculo de líquidos, y a mí me interesa mucho que aprendan cálculo de líquidos. Entonces, número 1, coméntenles a sus compañeros, porque yo tengo anotados en el curso 100, y se conectaron, lo más que se conectaron fueron 45. Entonces, ¿qué está pasando? Si quieren que cambiemos el turno. Y número 2, hay tarea. La tarea son 3 ejercicios de balance que les voy a dejar. Les voy a poner cuánto más o menos calcularle las pérdidas para que ustedes vean, y la tarea me la entregan. La pueden hacer en equipo todos juntos, no importa cómo. Me la entregan el siguiente martes, si es que acaso vamos a tener clases. Les voy a recomendar algo. Yo siempre me paso, eso ya lo sabe muy bien Sergio y todos los chicos que ya llevaron un curso conmigo. 20 minutos antes hay que terminar. Hoy ya vamos en 10 minutos. Entonces, 20 minutos antes, avísenme, porque sí son 20 minutos de descanso. ¿Ok? Muy bien. Pues muchas gracias por su asistencia, chicos. Este taller no es para evaluarlos, es para que aprendan. Y espero que aprendan mucho del cálculo de líquidos y electrolitos en pediatría. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no, nos retiramos. Doctora, yo tengo una duda, disculpe. Dime. Sí. Cuando calculamos en este segundo caso del paciente con fiebre, los egresos, multiplicamos 1.7 por 8 de peso por 2 horas que tuvo la fiebre la temperatura de 38.3. ¿De dónde salió 1.7? De 1 basal, acuérdate que perdemos los bebés pierden 1 mililitro por kilo basal. 0.7 de la fiebre, de ahí salió. Ok, muy bien, gracias. ¿Sí? Y calculamos 2 en los que tenían por arriba de 39, porque es 1 mililitro del basal más 1 mililitro de tener fiebre por arriba de 39. Fiebre de alta intensidad, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Una duda, perdón. Sí. Bueno, en el primer ejercicio que hicimos, polipnea, la multiplicación de 1 mililitro, 8 kilos por 24 horas, y eso se lo sumamos a las pérdidas insensibles que hubo. Pero en este caso no se hizo esa multiplicación y tampoco se le sumó. ¿Por qué no se le hizo y por qué en la otra sí? Sí lo hicimos, Jair. Mira, te voy a decir en dónde a lo mejor está la confusión. En este caso, las mayores pérdidas insensibles fueron por piel. Por polipnea es una constante, o sea, ya no la multiplicamos. Por polipnea es aumentarle 150 mililitros por cada 5 que se pase. Y en niños mayores son 100 mililitros. Es una constante. O sea, no sé si me da a entender. Si este niño hubiera tenido, en vez de 40, hubiera tenido 35, yo nada más le hubiera incrementado 150 mililitros. Pero no necesito hacer la multiplicación. Es una constante. Y donde sí hice la multiplicación y donde le puse todas las pérdidas basales es en la pérdida por piel. De hecho, si te fijas, estas 16 horas dice pérdidas insensibles por temperatura normal.
Y aquí multiplicamos precisamente 1 por 8 por 16 horas que tuvo temperatura normal. ¿Ok? Sí, O sea, el cálculo que se hizo en la anterior fue nada más para el cálculo de pérdidas en piel, pero de forma sin que hubiera fiebre. No, es que son pérdidas basales. Nosotros por respirar y por mantener nuestra textura de la piel, bueno, los bebés pierden 1 mililitro, nosotros perdemos menos. ¿Sale? Sí, ya me quedó claro, maestra. Ok, Yair. Muchachos, anoten todas sus dudas. Les voy a mandar los ejercicios por WhatsApp con sus representantes de cada grupo. ¿De acuerdo?